The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al Fin de Político número 41. Estamos en carnaval y en carnaval hay que hablar de disfraces, de las negritas, de las comparsas, de la samba y de la política también, porque por algo está el Fin de Político. Entonces nosotros, que somos unos grandes malentretenidos, sí, vale. duda. Oye, Daniel, te voy a decir una cosa antes de que arranquemos con el programa. Gracias a los amigos de Vinostrum, ahí veo que te tienen bien surtido ya. Ya veo que le queda poco a la botella de Dalvini. Ahí está. A la de Dalvini. Ahí Oye, está. qué bueno ese single malt. Sigan a nuestros amigos de Vinostrum. Vinostrum 58 en Instagram, todo pegado. Los mejores productos, los mejores vinos, los mejores turrones. Ahí están. Extraordinario para hacer la digestión después de un buen estofado de lomo de cerdo que combiné hoy con el Destraler Negre, que es para mí una cosa sublime. Y bueno, sí, veo que te estás metiendo duro en la cocina también allí, pero bueno. sí. Bueno, porque aquí se puede, hijo. O sea, claro, en Venezuela uno hace milagro con lo que tiene. En Venezuela es lo que hay. Entonces, bueno. Uno puede hacer las cosas sin arruinarse. Pero fíjate tú algo, ¿no? Con respecto al carnaval. Entonces tú dices, no, y la política. Es que, ¿en qué se diferencia la política del carnaval? En que hay excepciones. En el carnaval todo es mentira. Tú sabes que la gran mentira, una de las cosas más mentiras que hay del carnaval, por ejemplo, es la ilusión o lo que te demuestra que algo que tú crees que es no es el tema del disfraz de la negrita. Porque para empezar, el disfraz de la negrita Esto es Venezuela. En Venezuela, estoy hablando en Venezuela. El disfraz de la negrita te lleva a pensar que alguien incluso tiene un sexo que no tiene. Porque pero yo creo que es importante explicarlo, Neomar, porque tú no puedes dejar de lado que tenemos una gran audiencia de fuera de Venezuela que no son venezolanos y además de eso tenemos una audiencia muy joven venezolana pero que no sabe estas cosas. Nosotros tampoco lo vivimos. Yo no viví la época de las negritas, tú tampoco. Yo tampoco. Nosotros lo sabemos. Yo lo veía en parodias de programas humorísticos de la televisión. Porque se disfrazó de negrita. Porque se lo han contado a uno. ¿Qué pasaba? Que antes en aquella Venezuela, donde el carnaval se celebraba muchísimo, habían comparsas y bailes de carnaval. Esos bailes de carnaval, ¿qué eran? Bueno, las fiestas de carnaval no debía que ir disfrazado. Y podía ser tanto como en una casa como en un baile público, en la calle, en una plaza, en un local. Bueno, había que ir disfrazado. ¿Qué ocurre? Que había gente que se disfrazaba cubriéndose el rostro. Y eso permitía que se desataran instintos. Contéstale, ese es Guaidó. Ya le dije que no está, que el doctor no está. Que se desataban los instintos. Fundamentalmente dos instintos principales. Uno, el instinto de la maricura, o sea, de la orientación sexual. Y dos, el instinto de la infidelidad. La gente se iban, ¿verdad? Y se disfrazaban y se iban a bailar carnaval y como estabas con la cara cubierta, no te descubrían en tu infidelidad. Así es. La gran pregunta, eran dos gritos, el grito de carnaval, cuando se decía que había fiesta en un sitio, el grito era aquí es. Pero el que estaba disfrazado, ocultando su rostro, su pregunta normalmente era ¿a qué no me reconoces? Entonces eso de ¿a qué no me reconoces? De alguna manera tiene, ¿no? una connotación importante, porque había un disfraz que era de negrita. ¿Y que era un disfraz de negrita? Era un disfraz que era completo, que tapaba el cuerpo de la persona. Un disfraz normalmente de tela negra que tapaba el rostro y tenía una peluca y guante y todo aquello. De forma tal que la persona se tapaba por completo. Y esa persona salía a bailar y alguien, pero era un ser andrógino, no se sabía si era hombre o si era mujer, podía hacer cualquier cosa. Ahí era una sorpresa. Exacto. En toda regla. Y había hombres que no tenían problema en salir a bailar con una negrita. A pesar de que pudiesen conseguirse con una sorpresa al final. Mira, hay muchos cuentos de eso, Es que no es que es a pesar de que consiguiesen una sorpresa. El que se metía en esa película es porque sabe cómo termina esa película.
O sea, el que está metido en ese juego es porque sabe lo que allí está en juego, justamente. ¿Sabes? Había gente que... Yo tengo una tía que era de muchacha, era muy fiestera, pero no bailaba carnaval. No le gustaba ir a fiestas de carnaval. A ella no le gustaba eso. Ella sentía que eso no... Y había otra de mis tías que era todo lo contrario. Que no iba a muchas fiestas, pero iba para carnaval porque le divertía la cosa en carnaval, pues la fiesta, los disfraces y todo aquello. Pero cuando tú comparas eso con la política, ¿cuántos transformistas de la política? ¿Cuántos transformistas no hay en la política? Bueno, o sea, la política es una cosa de transformista. Es que mira, yo creo que el mayor acto de transformismo que hay en la política venezolana es una cosa que se inventó hace unos 15 años, más o menos, en el Parlamento Nacional. ¿Te acuerdas cómo se le bautizó a ese acto de transformismo? Brincó la talanquera. Así. La talanquera era una especie de división de línea imaginaria como la que existe en el Ecuador, que trazaba lo que era y lo que no era. En este caso, o eras chavista o eras opositor. Entonces, la talanquera era un espacio así definido de neutralidad, donde si tú estabas de este lado eras chavista y estabas de este lado eras opositor. Bueno, se puso de moda la talanquera en una época porque en el Parlamento recuerdo que estaba el tema, por supuesto, como ocurre en todo parlamento, donde hay correlación de fuerzas. Entonces, se pensaba en la sumatoria de cuántos diputados tenía la oposición y cuántos tenía el gobierno. Y ahí empezó ese gran hito, además de esa idea, esa macroidea de la política venezolana para derrotar al chavismo, de que era importante aglutinar fuerzas del contrario. Entonces, valían más las fuerzas que tú te traías del inframundo, capitaneado por Hades, que era Chávez, que las fuerzas propias. Entonces, todo ese que se brincaba a la talanquera, que agarraba con la garrocha y ¡pum! No importaba si el tipo antes había sido detestable, se lanzaba con la garrocha para el otro lado, lo recibían en brazos y lo cargaban en hombros cuando llegaba, porque decían, este tipo está sumando. Esa era la macroidea detrás de todo el salto de la talanquera. Ese es el mayor acto de transformismo que se ha visto en la política venezolana en los últimos, diría yo, 30 años. Antes incluso de la llegada del chavismo. Y entonces yo, como soy muy ocioso, Daniel, yo he traído una lista, de los transformistas, pues ponle así, o de los mejores disfraces de la política venezolana en los últimos 10 años, 10, 12 años, 15 años quizás. A ver, yo tengo una lista, tú vas a sacar seguro, la lista tú la vas a ampliar y la vas a duplicar. ¿Seguro? Sorpréndame. Bueno, vamos a arrancar con uno, pues. Vamos a anotar. Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez. Ricardito, que a ti nunca te cayó bien y a mí tampoco, desde el día uno. Ricardo fue la gran esperanza, no era la gran esperanza blanca de los adecos, la gran esperanza azul de un nuevo tiempo cuando salió de las filas de la Federación de Centros Universitarios para ser la estrella pop de Globovisión en la época. Permíteme que te corrija, ¿no? No era la esperanza del nuevo tiempo. Se depositó sobre él y sobre Yongo y sobre estos muchachos la esperanza de la renovación del sistema político en pleno. Del sistema político. Increíble. Ricardo, bueno, se terminó convirtiendo más presidente de la Federación reelecto, puesto allí por Stalin González, por cierto, ícono de una generación, y además dirigente del Nuevo Tiempo, que luego se lo encasquetan en un pacto a María Corina Machado como suplente en la Diputación del año 2010. No lo puso María Corina Machado, lo puso el Nuevo Tiempo, para los que andan diciendo pendejadas por allí. Entonces, pero usted sí defiende a esa señora. No se metan con María Corina porque se van a meter problemas con ella. Mira, bueno, ¿qué ocurre con Ricardo? De la noche a la mañana, Daniel, un tipo que estaba acostumbrado al hedonismo, que representaba estar en el tope nice del establishment partidista opositor de la época de Globovisión, el tipo empieza a tener unos cortocircuitos. Y un día se amanece chavista. El tipo se levantó chavista y amanecieron chavistas con él 2 o 3 que también eran diputados. No, unos cuantos. Ryan Rojas, claro. Andrés Avelino Álvarez, que era diputado suplente por Lara, creo. Ryan Rojas era uno que había sido adeco, después copellano, ese no era diputado, ese era un muchacho de por aquí, de Caracas. Y otro que era diputado que se llamaba, Carlos Vargas, que después fue superintendente del tema del Petro, tuvo preso porque lo montaron a hacer el tema del Petro y se robó unos reales, tuvo preso unos meses, lo soltaron, creo que no sé qué es de la vida de él, pero lo destituyeron del tema del Petro. En todo caso, Ricardo Sánchez, la primera gran frustración y la primera gran estafa de la juventud venezolana con respecto a los actos de disfraz político. Ese es el primero. Yo no quiero ahondar mucho en cada uno porque si no, no digo la lista completa.
Bueno, no sé si quieres agregar algo de Ricardo. Yo tengo más la lista, pero seguimos con la lista. Yo creo, no, más que con la lista, con con las sospechas, porque yo siempre, y yo lo decía en su momento, él no soltó la talanquera, es que él nunca fue. Él estaba disfrazado. Y en estaba disfrazado. Y su labor era esa. A él no le pagaron para que se fuera. A él le pagaron para que estuviera como opositor y cuando fuese conveniente, extraerlo. Mira, dos más, que ahora son hermanitas de la caridad. Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz es un gran disfraz. Pero quiso el proceso contrario. Bueno, yo podría meter, el primero que hizo este proceso, el salto a la taranquera, fue Ismael García. Pero como Ismael García yo no sé ni qué es de su vida, yo no voy a ahondar en Ismael García. Creo que está fuera del país. No, está en voluntad popular. Ah, sí. Así, bueno, sí. No sabía. Bueno, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República de Venezuela, además encumbrada luego de que asesinaron a Danilo Anderson, especialmente, por más de 10 años, reelecta en el cargo. Bueno, una mujer que procesó, que fabricó, que hizo lo que le dio la gana con el poder judicial en este país para señalar a quien Chávez le daba la gana y que luego todo se despertó y tú has allí incluso desarrollado toda una narrativa sobre las dotes histriónicas de Luis Ortega Díaz a propósito incluso de la realización de su radionovela, donde ella se despierta eventualmente y tiene como arranques de luz. Ella es así. Sí, no, ella recuperó la vista en la etapa cumbre. Ella es corintellado. Topacio. Otro que va como en yunta con Luis Ortega Díaz es ese gran ladrón que es Rafael Ramírez. Rafael Ramírez manejó PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas por más de 12 años. Al día de hoy, después de que tiene los bolsillos, no le cabe la plata, Rafael Ramírez se le cae y se le caen los reales así. Bueno, Rafael Ramírez ahora es chavista originario, que en efecto lo es, o sea, yo no le voy a cuestionar esa cualidad. Y es la salvación del chavismo, porque, o sea, hay gente que dice, no, hay que entenderse con Rafael Ramírez para la transición. Yo no sé qué aporta Rafael Ramírez, más allá de los reales, que creo que le aporta a mucha gente. Los reales son muy importantes en este caso. Pero ese es otro gran disfraz, que ahora es un disfraz de demócrata, un disfraz de un tipo preocupado por un país que, por cierto, todo el proceso de acabose de PDVSA, que lo estamos viendo es ahorita, porque no lo vimos en medio de la cumbre y de la danza de los petrodólares y de la danza del control cambiario, porque eso estaba enmascarado por la personalidad de Chávez y por el mismo control cambiario. Ahorita, donde PDVSA, que es una empresa que pasó de ser modelo a lo que es, una empresa que no produce ni 1 millón de barriles al día, bueno, entonces sale Rafael Ramírez a dar cátedra de teoría petrolera. Ese es Rafael Ramírez. Bueno, pero ahí es donde tú ves también otra cosa, ¿no? Que quizás el disfraz más recurrente en los tiempos del chavismo ha sido el disfraz de funcionario público. El disfraz de unos tipos que son en realidad parte de una facción partidista, parte de la mafia criminal que secuestra a la nación, pero ellos se presentan como unos funcionarios que simple y sencillamente están haciendo su labor como funcionarios públicos. Uno de los que quizás más roles distintos ha jugado. Creo que le va muy bien, obviamente, por su propio carácter, por sus propias psicopatías, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez aparece haciendo el papel del imparcial miembro del CNE, el imparcial rector del CNE. Y miren lo que está. Entonces nadie me puede decir, no, es que él era imparcial, pero lo compraron. No, él nunca fue imparcial. Él estaba desarrollando un papel, estaba disfrazado. Puedes verlo en el caso de Henry Falcón, que salta la talanquera y siempre cae al mismo lado. Puedes verlo en el caso de Arias Cárdenas. Y de ellos, por supuesto, hablaremos en la ñapa, porque en la ñapa vamos a hablar de los disfraces militares. Es una subespecie, ¿viste? Claro, porque eso ya exacto, ya eso es una subespecie. Pero ¿a dónde voy yo con todo esto? Que bueno, que hay unos tipos que han estado disfrazados todo este tiempo, pero es que el disfraz es un modo de vida. ¿Tú no viste en estos días un performance de este señor Juan Eleazar Fígalo? Sí, vale, medio cosa. Haciendo un performance verdaderamente lamentable en Globovisión. Un tipo al cual uno estaba acostumbrado a ver casi que como un robot. Sí. Un tipo que engolaba la voz. Y de apariencia lúgubre, con ese flu negro que no se lo quitaba así. Y de repente entonces el tipo aparece imitando, no sé si a Chávez o a quién estaba imitando él, frente a la cámara, hablando con esa chabacanería y esas cosas fuera de lugar tan impropia de un tipo que había pasado toda su vida profesional dándonos una imagen
de tipo sobrio, sereno, quizás engolado y anticuado, pero esa era la imagen acartonada que él decidió construirse. La pregunta es si él es este que está ahorita o es el que estaba antes. Para mí no es ninguno de los dos son personajes. Bueno, porque es que ahí es donde entra aquella famosa frase, que el que tiene una cara para sí y otra para los demás termina confundido sobre cuál es su verdadera cara. Entonces es allí donde el problema terminan teniéndolo ellos, ¿oíste? Aunque tú no lo creas, el problema terminan teniéndolo ellos, porque los tipos al final no saben quién demonios son y la vida después pasa factura, ¿oíste? A muchos de estos tipos la vida les pasa factura. Yo veía en estos días, Neomar, un documental, te lo voy a pasar, que se llama Electomanía. Es un documental que hizo un venezolano con los recursos que tenía a la mano, obviamente, no olvide su nombre, sobre la campaña electoral del 78. Y él allí se metía en la campaña de varios candidatos, ¿no? Oye, qué triste quedé al ver a Prieto Figueroa como candidato presidencial en el 78, ya viejito, muy viejito, desorientado, como desubicado, ¿sabes? Como una persona de otro tiempo. Estamos hablando de que para el año 78, él y Rómulo y Jovito estaban cumpliendo 50 años de vida política, porque ellos son de la generación del 28. Son hombres nacidos a principios del siglo. Estamos hablando de que él tenía 70 y pico de años ya. Sí. Y entonces tú veías a ese señor que por supuesto tenía una estatura de, quizás sí, de estadista para el tiempo que le tocó vivir, que logró entrar, de hecho, creo que al Senado, pero lo veías tú haciendo ese gran esfuerzo por dirigirse a una gente que iba con sus banderitas moradas, hablar del MEP y todo aquello, y entonces el señor haciendo ese gran esfuerzo. Entonces ahí es donde tú ves cómo las campañas electorales son o sea, son como el gran grito de carnaval. O sea, son donde todos quieren ser el momo. Y entonces tú ves cómo en campañas electorales nunca, o sea, lo que busca, por lo menos en Venezuela, alguien en campaña electoral, es mostrarse como no es, sino como quiere que lo vean. Claro. Es decir, es el disfraz llevado al máximo. No se muestran tal cual como son, sino que se muestran como ellos creen que quiere el elector que ellos sean para poderle dar el voto. Que si como padre devoto, como esposo maravilloso, o como hombre de familia, o como próspero empresario, o como eficiente funcionario, o como hombre de fuerza, ¿verdad? Militar o mano dura. Claro, porque la política tiene eso, Daniel, lo comentábamos en estos días del espectáculo. La política se construye en el campo de las apariencias y las percepciones. Entonces, la más de las veces, lamentablemente, yo creo que eso es lamentable, porque yo creo que si uno le toca actuar en política, yo creo que tienes que mostrarse como es. Lo que pasa es que, claro, en política tú nunca puedes revelar todo lo que tú estás pensando hacer o lo que vas a hacer, pero la idea es que tú te muestres lo más cercano al 100% de lo que tú realmente eres. Y eso no ocurre. Hay tipos que muestran el 20, a veces que el 10, incluso hay unos que creo que a la hora de mostrar se van en términos negativos, porque lo que muestran es todo lo contrario de lo que realmente son. Y ahí se construye, como se decía en el campo del teatro, se produce la construcción del personaje. Es un personaje lo que tú creas. Pero vamos a volver a mi lista. Y yo te voy a, como no todo en la política venezolana es o tiene que ver con los burócratas y con los políticos o los dirigentes de partidos, para que se configure el sistema político chavista, además faltan otras cosas: dueños de medios, empresarios, encuestadores, analistas. Y bueno, la lista puede ser amplísima, porque todo eso te genera un clima de percepción, hablando de percepciones, donde se dice, no, sí, mira, las cosas son así. Y la más de las veces no son así. Entonces, por ejemplo, si tú saltas un poquito más allá y te vas hacia el campo de los empresarios, hay gente que ha fingido ser empresaria durante estos 20 años. El primero es uno que ha salido a colación recientemente, como es el señor Alberto Follmer, además descendiente de una familia de alta prosapia en nuestro país,
que él mete la maga de que él es empresario y que es un empresario comprometido con el país porque él hace ron, juega rugby, todo el tema, y cada vez que lo llaman, además de que hace rugby, juega ron, le da tiempo para las dos cosas, le da tiempo para una tercera, que es para ir a mostrarse en los eventos que monta Maduro con el empresariado. Entonces es el primer chicharrón que va a esas cumbres. Pero ahí tiene el tema de cómo el disfraz muchas veces es un sobredimensionamiento de un alter ego y de una imagen con conceptos muy mal definidos. Porque en Venezuela se cree que empresario es quien es dueño de una empresa. O sea, si usted es dueño de una empresa, usted es empresario. Cuando en la gran mayoría de los países se entiende que un empresario es aquel que hace empresa. Un heredero es un heredero, no necesariamente un empresario. Ahora, si ese heredero logra demostrar que fue capaz de mantener a flote la empresa que sus antecesores construyeron y además de eso, redimensionarla, recolocarla, hacerla crecer, ahí ese es un empresario. Ese logró hacer empresa, pero el que la heredó es un heredero. Y eso, sobre todo en España, pero tú te das cuenta. En Colombia tú te das cuenta. Cuando hablan en las páginas sociales, dicen, el heredero del emporio tal. O sea, ya ahí te están diciendo, bueno, este heredó el emporio. Este no es el que hizo el emporio. Pero de repente te dicen el empresario o el próspero empresario o el destacado empresario. Ahí ya tú entiendes que le estás dando una categoría distinta. En Venezuela cualquier empresario. Sí, porque, bueno, ¿y por qué mi crítica? Más allá de que no es una crítica a la familia Follmer, entiendo que incluso hay diferencias internas, Daniel. Hay Follmers que tienen problemas severos con Alberto, porque ¿cuál es mi crítica en el caso de él? Que tú no te puedes decir empresario, no más por el hecho de ser heredero de una empresa, sino por haber apoyado, apuntalado, apunta incluso de opinión pública, fuera y dentro del país, sobre todo fuera, que es lo que más me resiente, a un régimen que es todo lo contrario a lo que la libre empresa demanda. Entonces tú no puedes venir a lavarle la cara a un régimen que tú con tu cuento de que tú tienes un proyecto para regenerar presos, de que tú tienes un proyecto para incluso elevar la marca país, atenta contra el principio básico de cualquier empresa, que no es regenerar presos ni poner en buen lugar la marca país, que eso puede ser muy loable, yo lo aplaudo si es así, pero es que el primer principio de un empresario es generar riqueza y crear una empresa exitosa. Entonces, cuando tú tienes un régimen que por 20 años ha perseguido eso y tú vas a apuntarlas a ese régimen, para mí tú eres un gran disfrazado y tú no eres ningún empresario nada. Tú lo que eres un aprovechador de la renta del Estado venezolano, como han existido muchísimos. Por cierto, no te sientas solo en ese grupo. Han existido muchísimos durante los últimos 50 años en este país. Saltemos de los empresarios. Hay un espécimen mixto que dice ser empresario y es dueño de medios. Raúl Gorrín, este disfraz de imparcialidad, de nueva empresa, montó hasta una fundación, la Fundación Gorrín, que defendía valores, principios, moral y ética. Son nuestras primeras necesidades. Ahí está, señalado por la justicia desde hace rato en los Estados Unidos y ahora en España. Pues claro, porque ahí es donde llegamos a lo mismo, ¿no? Bueno, porque eso es como un tipo dedicado. Primero, un abogado, defensor de casos penales difíciles, dedicado al trasiego de sentencias gracias a las redes de corrupción, a la compra de sentencias, a la compra de jueces, al establecimiento de tribus. De allí viene el tipo. Luego entonces empieza a acumular capital a través de esa red de corrupción. Entonces logra convertirse o enchufarse, como decimos en Venezuela, y convertirse en operador de dinero propio y dinero ajeno. Primero te guarda un poquito a y después se convierte, pues se convierte en aquel tipo intermediario y testaferro. ¿Entiendes? Entonces, un testaferro es un empresario, no, un testaferro es un disfraz. Un testaferro es una interpuesta persona. El testaferro es la máscara con el cual el propietario oculta su rostro para poder ser infiel o para poder desatar sus orientaciones reales, sus orientaciones corruptas y todo eso. Esas no es cualquier cosa. Y su gran creación en los últimos 6 años
es la ficción, porque aquí estamos hablando de cosas que no son, de que dicen ser y no son, o sea, de transformismo, de apariencias, de disfraces, de cosas que se construyen en el campo de lo artificial en las percepciones. Es eso que se llama globovisión. Ese cuento de un canal que supuestamente en medio de la agudización de la crisis política de este país, no está con uno ni está con los otros, sino que es imparcial. Y que de imparcialidad, bueno, tiene un rábano. Y que además, luego de todo lo que se ha sabido, se sabe cómo se ha montado, a través de qué capitales y todo lo demás. Bueno, y la legitimación, a final de cuentas, de unos estados de opinión, donde en Venezuela no, lo que es un problema entre una oposición que está allí, tiene unos problemas ideológicos con el chavismo, no es de un régimen criminal, ¿no? Porque todo se debate con unos mensajitos que ponen en la publicidad, donde sale el Papa, que también es un tremendo espécimen en el campo de la disfrazología. Y donde salen unos tipos diciendo, no, si invitamos al diálogo nacional. Esta gente no se cansa de dialogar, o sea, tienen bastante lengua, tienen más lengua que tú y yo, Daniel, porque hablan y hablan y no se cansan. Son como el conejo de las pilas. No se explica. Y entonces, hablando de legitimar estados de opinión, tú no puedes legitimar en el campo de la política estados de opinión, para seguir con la lista, si tú no tienes encuestadores. Entonces los encuestadores te sacan unos estudios, serísimos los estudios, donde te dicen, la percepción general de la población es de que estamos mal, pero vamos bien. Y de que hay esperanza, y de que el país ofrece determinadas oportunidades en talos campos, y de que la resolución de la crisis política pasa por el diálogo nacional. Y que la gente no quiere invasión. No, la gente no quiere invasión. No quiere intervención ni nada de eso. No quiere violencia, la gente no quiere diálogo. La gente, diálogo y más diálogo. Entonces aquí hay una cartera completa. Todas las encuestadoras básicamente en Venezuela están en la mirilla de la duda. Pero empezando por ese espécimen que es Oscar Chemmel, que estafó a la oposición por años y le vendía las encuestas de Interlace. ¿A ti te parece más disfrazado Oscar Chemmel que Luis Vicente León? Que ya iba para Luis Vicente. Luis Vicente guarda más las formas. Oscar Chemmel dejó de guardar tanto las formas. ¿Tú crees? Tú sabes que Oscar Chemmel es constituyente del chavismo también. Claro. El constituyente encuestador. Luis Vicente también, pero inspectores. Él no se metió en las listas, él está allí rondando, el espíritu del ron. Entonces, por allí vas. Y bueno, como caímos en la Asamblea Nacional, en el oficio parlamentario, dice, no, la lista es interminable, Daniel. Sí, el último disfraz. Este es el fin de más largo de la historia. Ya vamos a terminar. El último disfraz. Fíjate que no he nombrado, bueno, por ejemplo, a unos tipos que están en la oposición y después, como Luis Florido. Luis Florido es un disfraz, y además que ha pasado no sé por cuántos partidos, ya lleva 2 en la oposición. Aunque yo creo que el partido de él es otro, es el partido de Gómez, de que el que no trabaja no come. Pero el último es Luis Parra. Qué tremendo disfraz es Luis Parra, ¿vale? Este cuento de los liderazgos regionales, los liderazgos emergentes, la rebelión de las regiones, sí. Dice el Brito. El Brito, sí, ¿verdad? Que Brito habla como si fuese un prócer de la independencia, como insurrecto, así. Sí, el tipo se cree un Bermúdez, una cosa de esa. No, pero es un orador, ¿oíste? Y además, como es de Oriente, el tipo es lengüero. Pero bueno, ahí están Luis Parra, está Conrado Pérez, Franklin Duarte, que es un tipo tan especial, el vicepresidente de Luis Parra en la Asamblea Nacional. Dice él, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional, que Franklin Duarte es representante de Copey, si Copey no existe. O sea, ese tremendo disfrazarse de copeyano en esta época. Ese es un buen disfraz, ¿oíste? Disfrazarse de copeyano. Oye, increíble. Si usted no tiene disfraz, ahí tiene uno. Se lo dejamos, esa buena idea. Póngase una sábana verde y puede ser verde oscuro, verde claro, porque ya como hay 6 Copey, tú puedes ponerte cualquier color, porque cualquier es copeyano, porque hay tantas tonalidades de verde que todos son copeyanos. Tremenda idea millonaria, pero se acabó el tiempo. Sí, vale, se nos acabó el tiempo. Oye, y no es interminable. O sea, ¿sabes cuál es el mayor problema que tuve yo hoy? El de hacer una lista que abarcara distintos aspectos. Y siento que quedé ni por la mitad, quedé en un cuarto de la lista, porque si no, estaríamos aquí 3 horas hablando de los disfraces. Vamos a ir a la ñapa, y en la ñapa tú nos vas a hablar de los disfraces militares. Que son una subespecie. La ñapa está aquí abajo, mis estimados amigos. Abajo consiguen, en la descripción del video, consiguen el link a la ñapa. Consiguen abajo en el comentario destacado también el enlace al canal de Daniel con el link a la ñapa. Como ustedes saben, agradecemos muchísimo el apoyo que nos han prestado a través de patreon.com. La cuenta de Daniel es patreon.com del ARAF, la mía patreon.com/Neo-Adolfo. Y si ustedes se suscriben, por ejemplo, entre los beneficios módicos, modestos, pero cuantiosos beneficios de nuestras cuentas de Patreon, ustedes reciben el fin de político, en el caso mío, y la ñapa, en el caso de Daniel,
antes de que la vea la gente en YouTube. Ustedes la tienen allí en Patreon los sábados muy temprano en la mañana. Ya pueden ver episodios tan divertidos como este del día de hoy. Felices carnavales, felices fiestas, cuidado con las bombas de agua, cuidado sobre todo con las negritas y nos vemos en la ñapa y nos vemos en el próximo fin de Político. Hasta entonces.